Que los pongan ahí, dice, ¿eh? Para que todos lo leamos. ¿Cuáles son, hermano Robert? Salmo 23:6, si nos pueden poner el Salmo 23:6 y todos vamos a estarlo recitando mientras recogemos la ofrenda. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Isaías 58:8. Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle a Dios con gozo. Démosle al Señor lo que le pertenece. Cantemos mientras damos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que haya gloria, honra y alabanza. Que haya gloria, honra y alabanza. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, gloria y honra a Él. Que haya gloria, honra y alabanza. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, gloria y honra a Él. Que haya gloria, honra y alabanza. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, gloria y honra a Él. Que haya gloria, honra y alabanza. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, gloria y honra a Él. Gloria, honra, gloria y honra a Él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hermana Loli, por favor, dele gracias a Dios. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Sí, papadito lindo. Gracias, Señor. Sí, Padre, en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar los niños a sus clases.
Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hoy como está lloviendo, los miro con carita triste a todos. Pero nos vamos a alegrar en medio de la lluvia. Enviamos saludos a todos los que nos ven vía internet. Que Dios les continúe bendiciendo. Allá en Pomuch nos están esperando. ¿No es cierto, Jorge? Nos están esperando. Los hermanos platican con Jorge siempre. Y dice que están esperándonos. Todos bienvenidos, hermanos. Todos. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Gloria a Dios. Estamos en Levítico. Vamos a ir a Levítico. Y estamos en el capítulo número 14. Capítulo 14. Aleluya. Todos sabemos que el libro de Levítico es un libro de tipos. Para que nosotros podamos entender las verdades del Nuevo Testamento. Cada tipo nos muestra características de Cristo y su iglesia. Y ya hemos entendido por la palabra que somos gente muy especial para Dios. A mí me llama mucho la atención la palabra. El último mensaje que les prediqué, les dije que era como una introducción a la lepra de la casa, porque queremos hablar de la lepra de la casa. Y como ya entendimos que son tipos, vamos a estar estudiando en esta mañana en el capítulo 14, versículos del 33 al 53. Y tenemos que ver que como creyentes del Nuevo Testamento, porque cuando leemos versículos del Antiguo Testamento, si no estamos alerta, los podemos aplicar mal a la vida del Nuevo Testamento, y Dios quiere que aprendamos a aplicarlos a la fe del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que nos dio Robert, ¿verdad? Que ahí en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿verdad? Para nosotros la casa de Jehová es la iglesia, pero no el lugar, sino nosotros. Y los cristianos o los hijos de Dios del Antiguo Testamento, para ellos la casa de Dios era el templo físico. Todas sus actividades de ellos se desarrollaban alrededor del templo. O sea que la centralidad de la fe de ellos estaba en Dios y el templo. Y por eso ellos estaban enamorados de las cosas que se hacían en el templo. Para ellos era mucho gozo traer ofrendas de animales, y para ellos era mucho gozo ver a los hermanos ahí. O sea que ellos se querían mucho como familia. No tenían ninguna otra diversión aparte de las fiestas que Dios les había mandado que tuvieran, y por eso ellos vivían apasionados en la vida de la iglesia, porque tenían prohibido participar en muchas cosas que hacían las naciones que estaban alrededor de ellos. Lo mismo que hoy día nosotros tenemos prohibido estar haciendo cosas que el mundo hace. Sin embargo, algunos hermanos tan confiadamente participan en las cosas del mundo, ¿verdad? Yo no sé cómo les vaya a ir cuando Dios los llame a cuentas, pero creo que todos nosotros tenemos que cuidarnos del mundo, porque el mundo y sus placeres se ponen a la orden del día, y si no tenemos cuidado nosotros, la lepra
nos captura o sale más de nosotros. Entonces, como creyentes del Nuevo Testamento, reconocemos que nuestra verdadera casa no es la casa física, sino la iglesia. Nuestra verdadera casa es la iglesia, es decir, la reunión de los santos. De acuerdo a la Biblia, para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, esta es nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Puedes decir, esta es mi casa. Por eso mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, la casa de Dios es una morada mutua. Moramos nosotros y Él y nosotros. No seamos tan desatentos a lo que la palabra de Dios dice. Dice que donde 2 o 3 están en su nombre, que ahí está Él. Entonces, por tanto, Dios aquí está con nosotros. Y quiero decirles que alguien que no tiene una iglesia donde reunirse y que no tiene hermanos con quien tener comunión es homeless. ¿Ok? Si alguien no tiene una iglesia donde reunirse y no tiene hermanos en Cristo con quienes tener comunión, esa persona es homeless. Para Dios, espiritualmente hablando, es homeless, ¿verdad? Porque solo cuando nosotros estamos en la vida de la iglesia y vivimos la vida de Dios, estamos en nuestro verdadero hogar. Ojalá que a todos nos abra Dios los ojos para ver lo que es nuestro verdadero hogar. Amén. Muchos han testificado que cuando están en la iglesia se sienten verdaderamente en su casa. Y hoy en la lección vamos a estar tocando en Levítico 14, versículos del 33 en adelante. Vamos a estar viendo que nuestro hogar, si no tenemos cuidado, puede tener lepra. Las congregaciones tenemos todos que cuidarnos, porque las congregaciones pueden adquirir lepra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la casa tenga lepra? Significa que hay pecados, ¿verdad? Y cosas malas. O sea, hay pecados y cosas malas entre nosotros. Esa es la lepra. Pecados y cosas malas. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y vamos a empezar en el versículo 33. Versículo 33. Y vamos a leerlo para introducirnos. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón. Todos nosotros sabemos que Moisés tenía un llamamiento de parte de Dios para cuidar al pueblo. Y de hecho de Moisés vienen los levitas. O sea que la orden sacerdotal de los levitas se origina con Moisés y la orden sacerdotal arónica en Aarón, ¿verdad? Los dos vinieron a ser sacerdotes del Señor, pero unos eran levitas y los otros eran sacerdotes. Los levitas eran los encargados de enseñarle al pueblo de Israel la palabra y los sacerdotes eran los encargados de presentar los sacrificios en el templo para perdón de los pecados. Versículo 34. Miren lo que les habló Jehová. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Y como les dije que todos nosotros somos estudiantes serios de la palabra de Dios, para nosotros entrar a la tierra de Canaán es que entendamos que estamos en Cristo. Cristo es la tierra prometida para nosotros.
espiritualmente hablando, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, la tierra prometida es Jesucristo. Él es la tierra que fluye leche y miel. Y cuando hablamos de andar en Cristo, es andar en esa tierra. Entonces miren lo que les dice a ellos, para nosotros quiere decir un mensaje espiritual. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, porque Cristo es para que nosotros lo poseamos y para que Él nos posea. Amén. Y hayamos, dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Primero, tenemos que entender que la lepra la pone Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando algún hermano resulta con alguna malicia, con algún pecado, o resulta con alguna cosa, Dios se la está poniendo. ¿Ok? Si no entendemos eso, entonces nosotros no vamos a entender cómo funciona Dios, porque Dios a todos nos prueba. Y el único que no puede ser tentado, el único que no puede ser tentado es Dios, por una razón, porque Él no tiene cuerpo. Pero en la persona de Cristo, Dios es tentado, y es tentado en todo. ¿Ok? Entonces, cuando oramos y no nos metas en tentación, es porque de Él es el reino, ¿verdad? Y luego Santiago habla un poquito de que ninguno diga que es tentado de Dios, sino que es tentado pero su propia concupiscencia. Pero es Dios el que permite. Por eso ayer, en el último mensaje también hablamos de Job. Si nosotros entendemos todas estas cosas, nosotros empezamos a ser mejores cristianos, porque entonces en vez de atacar y criticar a un hermano que está pasando por pruebas, nosotros mejor oramos por él y le pedimos, Señor, ayúdalo, porque imagínense ustedes que en la Biblia está registrado todo lo que el hermano Carrillo está hablando. Yo soy muy cuidadoso, de no decir cosas que la Biblia no dice, y por eso me meto a la Biblia horas y horas y horas y horas, porque yo no quiero decir lo que la Biblia no dice, porque tengo una responsabilidad bien grande ante Dios de enseñarles a ustedes la palabra en una manera correcta. Entonces, si ustedes ponen atención, ustedes van a ser muy edificados. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, con palabras que hasta cuesta pronunciar para que ustedes puedan entenderlas, y yo tengo que buscar palabras para poderles dar la explicación, ¿verdad? Porque si les dijera yo, fíjense hermanos, que los teólogos supralapsarios, fíjese, así se llaman, los teólogos supralapsarios que estudiaron los decretos divinos, los ponen de esta y esta manera. Entonces mejor trato de usar otras palabras, ¿verdad? Pero porque tenemos que entender el propósito divino en todo lo que hablamos y recordarnos que Dios decretó cosas que son inmutables, que no se pueden quitar, que no se pueden evitar. Dios decretó cosas, como por ejemplo Él decretó que no toda la gente se va a salvar. Y eso lo hizo en la eternidad pasada, en los lugares celestiales. Él decretó que una parte de gente se va a salvar y otra no. Inclusive Él mismo cuando ora por sus discípulos dice, oro por los que me diste. Yo no oro por el mundo, dice. Y algunos por eso tienen bastante dificultad de entender, por ejemplo, cuando leen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren lo que dice el 18, miren versículo 18, Juan 3:18. Y vamos a regresar al ratito al Levítico, pero me gusta dar todo el preámbulo y explicar bien para que no nos vayamos sin el mandado, porque no está bueno que vayamos al súper y regresemos sin mandado, ¿verdad? Entonces vamos a llevarnos bien el mandado, mire, porque tenemos que entender la escritura. Dice, el que en Él cree, no es condenado. Ahora fíjense pues, porque esto a veces cuesta entenderlo, a pesar que es el versículo más famoso de la Biblia y el que está en la boca de todos los cristianos. Juan 3:16, hasta ahí Nenau lo pone ahí en los vasitos, Juan 3:16. El que en Él cree, no es condenado, pero noten esto pues, porque esta parte es la que no entienden muchos.
Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que eso es lo que la gente no entiende. O sea que al estudiar uno el Nuevo Testamento, uno encuentra que hay que la salvación de Dios es por gracia y que no es del que corre ni del que quiere, sino el que Él eligió. Entonces quiere decir, miren, entiendan bien Juan 3:16. Si a alguien le predican el evangelio toda su vida y nunca vino a Cristo, es porque ya había sido condenado. Pero nosotros no somos Dios para saber qué persona vino condenada. Pero ese versículo es duro, hermanos. Es duro, mire lo que dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo va a creer si ya ha sido condenado? Amén. Y fíjese, ese lo leen muchos todos los días y no le atinan lo que dice. Han leído Juan 3:16 y lo han leído y lo han leído. Y mire lo que dice ese versículo, hermano. Dice, el que en él cree no es condenado. O sea que una persona que cree en Cristo no es condenada, no la condenó Dios. Pero, y el pero cambia todo. Pero el que no cree, o sea que por eso muchos muchachos, uno no sabe si van a ser cristianos. Ahorita están aquí porque su papá los trae, porque su mamá los trae. Pero yo me voy a dar cuenta si tú eres cristiano cuando tú tengas 21 años y estás aquí. A muchos se les han ido sus hijos y nunca van a volver a los caminos de Dios. Nunca, porque venían condenados. Sí, que Dios nos ayude, hermano. Usted tiene que hablarle a sus hijos, pero seriamente. Seriamente. Muchos a veces no le hablan a su familia con seriedad. Mire lo que dice allí. Usted está contento que su familia que no cree esté condenada, hermano. Entonces averigüe, pues, pelee la batalla. A veces todos ahí tan conformes, hermano. Ay, mi hija ni a la iglesia viene. No hay problema, algún día va a venir. Si no viene, hay peligro de que sea una persona que vino a este mundo condenada. Y muchos no creen eso, creen que como son cristianos, que solo hijos cristianos pueden producir. Entonces, Adán y Eva, ¿dónde está? Si Adán y Eva ellos fueron los papás de Caín y de Abel. Entendamos pues a Dios, hermano, porque si no, de nada nos sirve estar en una iglesia y ser nuestra casa si no entendemos a Dios. Usted entienda a Dios. Dios no a toda la gente la va a salvar. Pero hermano Carrillo, usted iba a hablar de la lepra. Sí, es que yo quiero que usted sepa cómo funciona Dios. Porque muchos no conocen la soberanía de Dios y por eso se quejan de todo. Se quejan que no los visitan, se quejan que no los quieren y Dios les está poniendo lepra a ellos para ver qué hacen. Y en vez de curarse, no solo, como dicen en México, limosneros con garrote. Porque no solo Dios los está probando, sino que le echan la culpa a los demás. Pero entienda pues, entienda la lepra. Si yo, dice, regresemos. Ya entendimos, ¿verdad? Que nadie puede creer si no está condenado. Entonces, si tú crees, tienes que darle la gloria a Dios, porque estás descubriendo que tú eres alguien especial. Y por eso es que Dios actúa de esa manera, para que el que descubre que es un llamado de Dios, un escogido de Dios, entonces dice, Señor, gracias. Y no se preocupe por el que no escogieron, porque algunos están preocupados, ¿y por qué no escogió a este? ¿Qué te importa? Dale gracias a Dios que te escogió a ti, mi hermano. Regresemos pues, a la lepra, porque estamos para hablar de la lepra de la casa. Bueno, ya me quitaste el 34 y quería volver al 34 un ratito. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, cuando aceptes a Cristo, cuando ya te identifiques como cristiano, yo quiero decirte, y todos tenemos que entenderlo, cuando la Biblia habla de nosotros como escogidos, si tú le crees a Dios, hermano, gózate porque esto es tuyo, esta es tu casa. Ya tú, si quieres ser homeless, si quieres ser rebelde y te quieres ir, pues vete.
Como me decía a mí mi mamá, mijo, si usted no quiere sujetarse a las reglas de la casa, váyase de aquí porque aquí no se va a soportar a nadie que no se sujete a las reglas de la casa. Y eso era mi mamá. Ahora imagínense Dios. Dios nos dice a nosotros, todos los que estamos aquí, si tú quieres estar en casa y no ser homeless, sujétate a las reglas de la casa, respeta las autoridades de la casa, porque es la única manera que puedes vivir en la casa. Y si no, ahí está en tu cajita con tus trapitos, que te vaya bien, que te va a ir muy mal. Sí, el que se va de la vida de la iglesia, hermano, créamelo sinceramente, el que se va de la vida de la iglesia y es genuino, le va mal, le va muy mal, hermano. Pero el que permanece aquí, hermano, en las verdes, en las maduras, hermano, en dificultad, en problemas, en peleas, en luchas, aquí está, hermano, lo va a bendecir Dios. Amén. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, note eso, esto quiere decir que cuando la condición de la iglesia se vuelve anormal, porque Dios es el que puede poner lepra, Dios hace que la lepra aparezca en aquella casa, recordando y advirtiendo a los creyentes que ya no tienen dónde vivir y que ahora ya no tienen dónde disfrutar a Dios. Usted va a darse cuenta que hay congregaciones que Dios las elimina. Amén. Mire, yo le pedí a Dios, cuando Dios me llamó a mí de pastor, hermanos, y quiero que lo sepan, yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero estar seguro que tú me estás llamando, porque si tú me estás llamando, esta iglesia se va a abrir para nunca cerrarla, porque Dios, mire, las iglesias no son negocios, las iglesias no son tiendas, una iglesia se abre para nunca cerrarla, y por eso uno le tiene que echar ganas, con la ayuda de Dios. Y mire, le doy gracias a Dios porque este año voy a cumplir 35 años que se abrió esta iglesia. Y ahora yo puedo decirle gracias, Señor, porque no solo se abrió esta, ahora hay que abrimos propiamente de aquí 30 congregaciones. Y aparte todos los que son amigos de nosotros y estudian con nosotros, 60, 70 congregaciones. Así que nos movemos entre 100 congregaciones que predican lo mismo que el hermano Carrillo. O sea que yo le doy gracias a Dios y delante de ustedes que me aman, yo le doy gracias a mi Señor con humildad de que su llamamiento fue genuino. ¿Verdad? Si no hubiera sido genuino mi llamamiento, yo le aseguro que Dios ya me hubiera quitado. Porque de vez en cuando nos ha aparecido la lepra. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ha puesto en cuarentena. Y nos ha sanado. Pero por favor capten, hermano. Fíjese lo que dice el versículo 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Fíjese, los líderes de la iglesia local tienen que dar aviso al líder que está sobre ellos para que sepa que la lepra cayó en aquel lugar. Amén. Ahora, de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo, dice que hay que desocupar la casa para que lo que está adentro de la casa no se vaya a contaminar. Mire el verso 35, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Verso 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga,
para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Ok. Para que se detenga la contaminación, nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo hablamos, porque el chisme va a agrandar la enfermedad. Si la iglesia tiene plaga, uno tiene que tener mucha sabiduría. Hermanos ancianos, Dios nos ha ayudado a nosotros por muchos años. Porque si ustedes se dan cuenta, los chismosos todavía están aquí. Pero se ha detenido mucho el chisme. Pero todavía hay. Porque todavía hay hermanos que son probados. Todavía hay hermanos que son probados. Y no se asusten que a veces no les dicen las cosas cuando están aquí, pero cuando lo llegan a visitar a usted, o cuando se juntan para caminar, o para ir a hacer ejercicios. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque como nosotros somos amigos, cuando nos juntamos tenemos que tener cuidado, porque nos podemos poner a hablar mal de la congregación. Y Dios no quiere eso. Si queremos ser una iglesia sana, madura, por eso yo me preocupo de que ustedes entiendan quiénes somos, para que no nos contaminemos. Amén. Por experiencia sabemos que el regar los chismes es una enfermedad contagiosa en la iglesia. Amén. Si nosotros ponemos atención a los chismes, nosotros vamos a contaminarnos. Cada vez que tú le pongas atención a los chismes, tú te vas a contaminar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el chisme, porque nosotros podemos detenerlo y podemos evitar que otros hermanos se enfermen. ¿Verdad? Muchos les gustaba ver La Chilindrina. Y La Chilindrina, muy famosa porque chismosa. Porque La Chilindrina, fíjate. En la parte B del versículo 36, dice, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Esto significa que el Señor Jesucristo, o el líder que está sobre aquella casa, la examina. Por eso les he dicho en los mensajes pasados que ustedes por favor no se enojen cuando el hermano Carrillo les dice cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, no me gusta hablar nombres para que no, pero todos sabemos que nos está visitando el hermano que se sentó aquí al frente en la noche. Yo quiero que ustedes vean, yo le hablo a él y le digo, ¿sabes qué? Estamos orando por ti. Está bien que vengas a la iglesia, pero cuando estés tomado, si estás tomado, mejor no vengas. Porque cuando uno está tomado y está en la reunión, uno está echando fuego extraño. Así lo ve Dios a Nadab, a Eliú y Nadab, que cuando ellos estaban ministrando y estaban borrachos, porque uno borrachito, hermano, se pone a danzar y todo, y a veces los hermanos, ay, pobrecito, déjenlo. No, mi hermano. Yo, cuando esos casos ustedes se dan cuenta, es más, hasta cuando se están durmiendo, le digo, no te duermas, hermano. Porque hermanos, tenemos que cuidar la casa de Dios, ¿verdad? A veces a mí me critican porque los niños corren aquí, pero ¿saben una cosa? No he podido hacer nada de eso porque no les tenemos un lugar donde jueguen. Ahora, si les tuviéramos un lugar donde jueguen, entonces nosotros les prohibiríamos que no corran aquí, pero solo soy un poco flexible, ¿verdad? O sea que somos cuidadosos, pero no somos legalistas al grado de creer que porque corren aquí están en sacrilegio o están en blasfemia, cuando nosotros sabemos que el verdadero templo somos nosotros.
Solo tenemos que ser cuidadosos. Y como yo les he dicho a los hermanos, y yo creo que todos tenemos que tener el mismo espíritu, les digo, miren hermanos, si se quiebra algo aquí, si miramos quién lo quebró, pues le vamos a decir a su papá y su papá va a tener que pagarlo. Pero si no vimos quién fue, entre todos tenemos que pagar. Y entre todos somos los que tenemos que comprar esto, comprar aquello. Por lo tanto, mire, yo nunca me he sentido dueño de este lugar. Yo siempre les he dicho a todos, este lugar es de todos, porque con las ofrendas de todos ustedes es que se paga este local. Entonces, gracias a Dios que yo tengo sano mi corazón. Yo nunca he pensado que al morirme esta propiedad le va a quedar a mis hijos. No, no, no. Por eso, hermano, esta propiedad está a nombre de Pan de Vida Spanish Ministry. We are free of tax. Estamos declarados. El día que yo me muera, el líder que Dios levante aquí tiene que seguir con todo lo que yo hago, ¿verdad? Pero las cosas no son para el hombre. Entonces yo en eso soy transparente y tengo limpio mi corazón. Porque en muchos lugares el pastor tiene a nombre de él la propiedad y de repente se muere el pastor y se dieron cuenta los ancianos que hizo un préstamo hipotecario y que se lo fue a gastar a Las Vegas y los dejó. No, no hermano, yo no soy de esa clase de pastores. Yo el día que me muera, al siervo que Dios ponga aquí, a él se le entregan los libros, la chequera, todo, y que él siga bregando con el ministerio, ¿verdad? No tenemos problemas de eso y gracias a Dios y los felicito porque no he tenido que hablar del dinero por mucho tiempo y gracias a ustedes estamos al día, pagamos todo, bendito sea Dios. Ahora tenemos hasta para comprar los calentadores, ya hoy los iba a traer yo, pero no pude porque abren tan tarde el Costco, pero vamos, gracias a Dios todo lo estamos pagando y comprando, no le debemos a nadie. Así que gracias a Dios, hermano, y dése un aplauso a usted mismo. Entonces, mis amados, cuando haya esta clase de problema en la iglesia, cuando haya esta clase de enfermedad, los ancianos, y por favor óiganme los ancianos, porque aquí al lado mío trabajan 7 ancianos, escúchenme bien los ancianos, cuando hayan problemas nosotros somos los responsables, no me vayan a decir, vaya usted pastor, porque usted es el que... No, los ancianos somos todos responsables y yo le doy gracias a Dios por mis ancianos que siempre me han ayudado. Yo estoy agradecido con Dios, vivo con ellos en armonía, me tienen confianza y yo le doy gracias al Señor porque ellos todo el tiempo me han apoyado a mí y eso evita que tengamos lepra. Yo creo que el anciano que me critica a mí me lo dice en mi cara. Y yo le doy gracias a ellos porque las cosas que me las tienen que decir, como soy pelón, me las tienen que decir en mi cara y yo les agradezco. Les agradezco. Yo nunca he sabido que Roberto se queja de mí con Gilmar, yo nunca he sabido que Gilmar se queja con Roberto, nunca he sabido que Ramón se queja con Gilmar, no me lo dicen, pero de todas, nunca he sabido que Iván se queje con otro anciano, nunca he sabido. Yo he visto que todos tienen el carácter para decirme las cosas a mí, lo cual agradezco delante del Señor, porque eso es parar la lepra. Entonces ustedes están en una iglesia donde todos los líderes estamos en armonía, nunca hemos tenido problemas con los maestros de escuela dominical, ni con su directora, ni con sus directores. Todos respetan lo que el hermano Carrillo los deja hacer y lo que no los deja hacer. Todos, bendito sea Dios, hermano, no tenemos lepra en esta congregación. Que a veces el diablo quiere que tenga lepra, eso es otra cosa. Pero yo, como siervo de Dios, y les digo delante de mi Señor, somos una iglesia bien sana. Bien sana. Gloria a Dios. Es una iglesia que está tratando de agradar al Señor. Amén. Entonces, hermano, vamos a leer versículos que siguen, 37, 38. Para seguir agarrando la onda, dice, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, fíjese que está hablando de gente, no van a creer ustedes que ahí está hablando de los tipos del Antiguo Testamento, está hablando de gente.
Acuérdense que cuando uno predica la palabra bien, uno la entiende. Dice que el que venciere lo hará columna. Lo hará columna. Muchos hermanos son columna y las columnas son muy importantes porque son el soporte de la casa. Entonces él va a examinar y si hay manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, lo mismo que se acuerdan que en la piel y en la ropa, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, porque la lepra se come las cosas. Versículo 38. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Verdad? A la luz del Nuevo Testamento significa que los líderes, si nosotros encontramos problemas en la iglesia, los líderes tenemos que llamarlos a ustedes aparte y examinar cuál es la situación, porque a veces hay situaciones que son muy graves y que se tienen que sanar. Porque si somos genuinos, no podemos vivir enfermos. Hay congregaciones en donde los problemas los tienen por años y por años y por años y no los arreglan. Cuando una congregación es sana y los ancianos, las autoridades la cuidan, no nos metemos a cosas que nos van a acarrear más problemas. ¿Verdad? Por eso hay determinado momento que a veces los ancianos dicen, hermano, ¿por qué no dejamos de hacer esto? ¿O por qué no hacemos esto? Y entonces lo analizamos y vemos, pero si en caso se hace algo que no están de acuerdo los ancianos, entonces inmediatamente se habla y dice, no hermanos, en eso no estamos de acuerdo, para que todo marche en una manera sana. Versículo 39. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa. Fíjense. Vamos a leer el 40 también, porque vamos a hablar de los dos, el 39 y el 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga. Ya sabe usted qué son las piedras en la iglesia. Pedro dice que somos piedras vivas. Está hablando de nosotros, hermano. Que pasa que nosotros nos hacemos los locos, ¿no es cierto, hermano Fer? A veces Dios hablándonos a nosotros, como aquella hermana que todo el tiempo que predicaba el pastor, habla Jehová, y dice Cayetano que le dijo, hermana, todo el tiempo habla, usted hasta ahora está escuchando. Pero mire, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Esto significa que después de la observación de un curso completo de tiempo, porque por eso nos dice que 7 días, si el problema de la iglesia continúa extendiéndose, el creyente o los creyentes envueltos en el problema deben ser removidos, fíjese, de la comunión de la iglesia y considerados inmundos como los de afuera. Yo les he dicho a ustedes, hermano, miren, esto es serio. Y Dios tiene mucha paciencia con la gente, pero de repente a Dios se le acaba la paciencia. Por ejemplo, hay hermanos que yo le digo, hermano, tú tienes que hacer esto, hermano. Y se los he dicho, y se los he dicho, y se los vuelvo a decir, y no lo hacen. Va a llegar un momento que le digo, ¿sabes qué, hermano? Finish. Ya no puedes tener comunión con nosotros. Porque eres desobediente, ya vimos que porque si te vas a perder, mejor piérdete afuera. Pero no es bueno que te pierdas junto con, o estando con nosotros. Entonces muchas veces los hermanos creen que porque el hermano Carrillo y los ancianos lo dejan que siga en una condición que no agrada a Dios, él cree que ya nos tapó el ojo. Pero no, hermano, hasta que lo hagas o te saque Dios. Pero Dios no puede ser burlado. El que quebranta su palabra está mal delante de Dios. Entonces no se asusten. Hoy no vino Marvin. Oh, allá está. Yo no sé cómo, pero este Marvin tiene que ser de Dios.
Aunque se porta con la Ilma, pero híjole. Pero tiene que ser de Dios, porque ustedes ven a Marvin, hermano, ahí. Yo le doy gracias a Dios por Marvin. Algunos me han dicho que es loco. Sí, me han hablado mal de él. Digo, no me hable mal de él, por favor. Pero ese hombre que ustedes ven ahí, experimentalmente lo que les estoy predicando, yo lo hice con él. Yo le dije, ¿sabes qué, Marvin? Si tú no te casas con tu esposa y quieres vivir en pecado, esta es la última oportunidad que tienes